Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Bendito sea su nombre. Les invitamos aquí a la sala de nuestra casa. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a compartir esta palabra hermosa que nos da vida, que es medicina a nuestros huesos, que nos instruye. Bienvenido, Carlito. Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos todos aquellos que nos están visitando. Pueden sentirse como en su casa, porque es la casa de nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que aún el gorrión los pajaritos hayan nido cerca de los atrios de la casa de Jehová. ¿Cuánto más nosotros, su creación, sus hijos? Ok, y vamos a comenzar. Carlos nos va a leer en Génesis capítulo 1 desde el verso 26 al 29. Lo va a leer aquí. El título: Dios nos dio primero. ¿Escucharon? Padre, gracias por este momento donde podemos sentarnos, mi esposa, mis hijos y yo, delante de tu presencia y de esta tu hermosa congregación, dispuestos a servirte, a honrarte como lo hemos venido proclamando y cantando, dispuestos a que utilices nuestras vidas, que aunque limitadas e imperfectas, tu gracia nos ha alcanzado y en tu soberanía y misericordia nos has hecho este llamado, el cual en obediencia hemos acatado. Nuestro anhelo es que en esta mañana tu Espíritu Santo guíe a Carlito, a Ana Clara, a Olga y a mí, y que tu iglesia pueda escuchar de tu Espíritu Santo a través de nosotros este mensaje de amor que ha estado impreso desde la creación hasta este momento, pero que la sociedad y el mundo se han encargado de endurecer los corazones, de cerrar los ojos y los oídos para que no lo veamos. Hoy estamos aquí porque tu misericordia y amor nos ha alcanzado. Y te doy gracias por ello, porque tu compromiso, tu promesa es con nosotros que te buscamos. Tú has prometido llenar a nuestros hijos de tu Espíritu Santo, enseñarlos tú, Señor. Tú has prometido perfeccionar la obra en nuestras esposas y en nosotros como esposos, llevarla a feliz término. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, dice tu palabra. Así que en ti tenemos toda esperanza, porque cuando llamaste a Abraham y a Sara, porque los habías escogido antes de fundar el mundo para que fueran padres de multitudes, Sara era estéril. Los ojos decían lo contrario, pero tu compromiso estaba en una promesa y tú la cumpliste. Asimismo creemos firmemente que tu compromiso está en una promesa para con nosotros que te amamos y la cual tú vas a cumplir. En el nombre de Jesucristo, aunque tú veas que tu esposa o esposo o tus hijos hoy no se miran alienados a lo que dice la palabra de Dios de ellos, también Abraham por muchos años vio a Sara, su esposa, sin mirarla alienada a lo que decía Dios a él de que le iba a dar una gran descendencia, pues él la miraba estéril. Pero aunque tus ojos lo vean así, recuerda que el Señor es quien ha prometido y Él lo va a cumplir. En su tiempo Él lo va a hacer. De parte de ti y de mí queda adorarle con todo el corazón, servirle y honrarle
y Él lo demás lo va a hacer como añadidura. Porque fiel es Dios quien ha prometido, el cual lo cumplirá. En el nombre de Jesucristo, amén. Génesis capítulo 1, del verso 26 al 29. Buenos días, Dios lo bendiga. Leemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Gracias, hijo. Como podemos leer allí en la Escritura, ¿quién te dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? La palabra está llena de pasajes donde nos habla de esto y dice que nosotros no somos nuestros, no somos de nosotros mismos, sino que fue Dios quien nos dio la vida. Y cuando hablamos de primicias, cuando hablamos de dar, lo primero que yo pienso es quién dio primero. Erróneamente pudiéramos decir, no, porque yo le doy a Dios de mi vida, de mi esfuerzo. Pero si pensamos con cordura, entendemos que siempre Él ha sido el ejemplo de generosidad y el dador de la vida. Según leía Carlitos allí, vemos que literalmente Dios fue quien nos dio la vida. Tú podrías decir, fue mi papá y mi mamá cuando se casaron. Pero yo te voy a decir, hay matrimonios que han pasado años tratando de tener hijos porque están casados y aún así no lo han logrado. Porque el que da esa bendición es Dios. Por eso Él nos dio primero. Lo primero que nos dio fue la vida. Luego Ana Clarita nos va a leer un pasaje bíblico, Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés hablar más? Está nerviosa Ana Clarita. Bueno, estamos nerviosos nosotros que somos zorros viejos. Gloria a Dios. Ok. Dice allí que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo, y quiero que nos enfoquemos en una palabra: unigénito. Es una palabra compuesta. La primera parte, uni, significa o que viene de único. Único hijo de su genética. Único hijo nacido de Él, de su espíritu. ¿Ok? Cuando el Padre dio a Jesús, habían muchos seres humanos en la tierra. Eso es verdad. Pero ninguno era hijo de Él desde sus entrañas. ¿Cuándo comenzó el milagro de que comenzaran a nacer personas de nuevo? Y ese nacer de nuevo fuera del agua y del espíritu, como dijo Jesús a Nicodemo, cuando Cristo entregó su vida. Cuando el Padre entregó a ese único hijo genético de Él, sobrenatural. Y luego de nosotros haber recibido ese regalo, ¿algo que decir? Entonces, comenzaron a ocurrir los frutos de esa siembra o de esa entrega que el Padre hizo. Pero ¿quién dio primero? Nosotros, porque fuimos inteligentes, le conocimos y decidimos nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que justo no había ni aún uno, que absolutamente todos los seres humanos estaban desviados y perdidos.
Y cuando estábamos en esa condición, este regalo, el primer hijo de Dios genético, sobrenaturalmente hablando, vino a nosotros a través de un hermano, a través de una persona que nos dijo: hay alguien que te ama, se llama Jesucristo. Hay alguien que te ama, es el Dios Todopoderoso, y ha dado su hijo y su vida por ti. Y entonces comenzó a producirse ese milagro en tu vida y en la mía. Lo otro que Dios nos ha dado es la provisión. Le dijo a Abraham, aquel lugar donde ocurrió el milagro cuando ofrecía el sacrificio de Isaac, Jehová Jireh, que significa Jehová es nuestro proveedor, o el Señor que provee. Así que ¿quién es el que provee? ¿Tu trabajo o Dios a través de tu trabajo? Encontramos pasajes en la Biblia que explican de gente que trató de prosperar sembrando, pero las plagas dañaron la siembra, el invierno las pudrió y no pudieron cosechar nada, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero cuando Dios determina bendecirnos, entonces podemos trabajar y recibir el fruto de nuestro trabajo. También Dios nos dio sanidad. Dice su palabra en Éxodo capítulo 15, en el verso 26, la parte última: yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es tu sanador? El médico o el Dios que utiliza a esos médicos, que les dio él mismo la sabiduría y el don. La medicina o el Dios que utiliza esa medicina. Es el Dios Todopoderoso, nuestro sanador. ¿Quién da la familia? ¿Quién le da a un hombre la esposa? ¿Y quién le da a la mujer un esposo? Por ejemplo, dice el Proverbios 18, verso 22, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es una benevolencia de Jehová, es una bendición de Jehová. ¿Ok? Entonces, aún tu esposa, tu esposo viene de parte de Dios. Y los hijos. Mucha gente camina creyendo que es automático, como me casé o me uní a mi mujer o a mi esposa, voy a tener hijos. Pero si Dios determina, los tenemos, si no, no. Por eso dice el Salmo 127 y verso 3: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en manos del valiente. Entonces, nuestros hijos también han sido dados por Dios. En fin, todo, absolutamente todo, nuestra vida, nuestra oportunidad de salvación, la sanidad, la provisión, la familia, absolutamente todo lo que tenemos ha sido gracias a Él. Como dice nuestro consiervo y hermano Marcos Yaroide, todo se lo debemos a Él. Gracias a Él ha sido todo. Dice en Romanos capítulo 8 y verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fijémonos allí. Ahí habla de Jesucristo como principal bendición que el Padre nos ha dado, nuestra salvación, nuestra puerta al cielo. Pero dice, y con Él nos dará también todas las cosas. Es algo extremadamente hermoso y maravilloso la manera como Dios nos ha amado. Por eso, cuando nosotros pensamos en dar o en entregar nuestro corazón y nuestra vida a Dios en obediencia, como decía la primera alabanza que entonamos, mi mayor ofrenda que le pueda dar a Dios es mi adoración y mi obediencia. Y quisiera citar un ejemplo que escuchamos. Vivieron dos hermanos en Cristo hace unos 5 días aproximadamente. Estaban dos hermanos de nuestra congregación trabajando. Uno de ellos, esto no es un cuento, esto es algo que ocurrió hace 5 días. Uno de ellos tiene una camioneta y estaba ayudando al otro a llevar su moto encima del cajón de la camioneta. Cuando los detuvieron en la calle unos policías y les exigían que tenían que tener un permiso para llevar esa moto sobre la camioneta. Cuando están en ese proceso ellos le dicen, no sabíamos que para llevar una moto encima de la camioneta porque está dañada hacia otro sitio o lo que sea, necesitábamos un permiso. Entonces
comenzó allí el juego de palabras y los policías pretendían que ellos le dieran un dinero para no llevarse presa la camioneta y también la motocicleta. Entonces, en ese momento que están allí bregando en esa situación, pasa una dama y uno de los policías le dice a uno de nuestros hermanos en Cristo: mira esa mujer, qué cuerpo, qué tal, qué tremendo, mira para allá. Y gracias al Señor, nuestro hermano en Cristo le dijo no, volteó al lugar opuesto o al lugar contrario y le dijo: yo no voy a voltear para allá porque yo soy cristiano y yo prefiero temer a Dios y obedecer a Él. Ellos dicen que cuando Él les dijo estas palabras, el policía peló los ojos y hizo así para atrás y dijo: ¿ustedes son cristianos? Él les dijo: sí, somos cristianos. ¿Y por qué no me habías dicho? Y empezó a darle todos los papeles de la camioneta y los papeles de ellos, y llamó a los otros policías y les dijo: nada, nada, a ellos no les vamos a quitar nada, ni $20 ni nada. Y dijo estas palabras que nos estremecieron cuando las escuchamos. El policía dijo estas palabras: yo no le tengo miedo al diablo, ni a los demonios, ni a nadie, pero al Dios tuyo sí lo respeto y le tengo miedo. Así que váyanse tranquilos, váyanse tranquilos. Para ti, Padre Todopoderoso, la gloria y la honra. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo, porque tú eres digno. Así que váyanse tranquilos. Y no ha pasado nada. Ahí hay varias moralejas. Una es, la actitud de este hermano en Cristo fue una actitud de adoración y no estaba en el altar cantando. No sé cuántos entienden. Pero nuestra mayor adoración es la obediencia a Dios cuando nos ve y cuando no nos ven. Porque Dios siempre nos está viendo. Y esa es nuestra mayor adoración al Señor. No cuando entregamos una ofrenda, que es una manera de adorar a Dios. Pero la mayor expresión de adoración es la obediencia. Y eso caracterizó la vida de Abraham y de muchos siervos de Dios adoradores como Daniel, como David, como muchos que tuvieron ese privilegio. Quiero que busquemos en Éxodo capítulo 23 para seguir el desarrollo. ¿Cuántos tienen curiosidad por saber los nombres de los dos hermanos? ¿Lo decimos o no lo decimos? Para la gloria del Señor, nuestros hermanos Paquito y David fueron los protagonistas de esa escena. La gloria es del Señor. Dice Éxodo capítulo 23 desde el verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca, en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una cosa es que Dios está allí en ese pasaje
reafirmando lo que él había enseñado desde el principio de la creación. Aquel gran ejemplo que nosotros vimos en los primeros descendientes de la primera pareja creada, Adán y Eva, que fueron Caín y Abel. La Biblia nos dejó claro que Abel dio una ofrenda a Dios de lo primero de sus frutos, de sus ovejas, y de lo mejor de ellas, y a Dios le agradó. Y que Caín hizo una ofrenda a Dios, pero no fue de lo primero, sino cuando le sobró y había pasado mucho tiempo. Y la Biblia dice que a Dios no le agradó la ofrenda. Y cuando él está hablando en este pasaje, Éxodo 23, restableciendo, reafirmando esto, él habla directamente en el mismo contexto: yo he colocado a mi ángel que vaya delante de ti y te guíe para introducirte, en otras palabras, a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Y dice, no le seas rebelde, no le seas rebelde. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 2, encontramos el mensaje que Jesucristo entrega a Juan y le dice que lo escriba a las iglesias, a las 7 iglesias que representan la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y si ustedes notan, cada primer versículo del mensaje a cada iglesia, a cada nombre de iglesia, comienza con las palabras: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y así va diciendo: escribe al ángel. Claramente el Señor está dando un mensaje al pastor de cada iglesia. Le está enseñando lo que él a su vez debe enseñar y guiar al pueblo. Cuando Dios trae un mensaje a su iglesia, principalmente la manera en que lo ha creado en su escritura es que lo hace a través del ángel o del siervo o la sierva que él ha llamado como pastores en su iglesia. También cuando Josué sucedió a Moisés, recordemos que ellos iban camino a la tierra prometida, pero que Dios determinó que Moisés no entraría a la tierra prometida, solo la vería de lejos. Y dice en Deuteronomio capítulo 31 y verso 23, vamos a leerlo desde la escritura. Capítulo 31 y verso 23 dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Dios utiliza a seres humanos imperfectos, donde deposita su gracia, sus dones, talentos y llamados, para guiar a su pueblo y encaminarlo a la tierra que te ha prometido. Solo no lo podemos hacer, es a la manera de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor le está hablando claramente a Josué. Así que si tus pastores te han traído una palabra a través del respaldo de la Biblia, donde tú ves que cada palabra está sustentada bíblicamente, el llamado de Dios es a recibirla con humildad, a orar por eso y a obedecerla, porque Dios bendecirá tu pan y tus aguas. Dios quitará toda enfermedad en medio de ti y nos introducirá en la tierra que prometió y juró que nos habría de dar. Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor quiere que nosotros tomemos su ejemplo. Y así como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, así nosotros cumplamos esto en el centro de nuestros corazones y nuestra vida. Él nunca nos enseñó o nos ordenó hacer algo
que primero no lo haya hecho. Y el primero que nos bendijo a nosotros fue Dios, dándonos la vida, dándonos la salvación a través de Jesucristo, dándonos sustento, dándonos vestido, dándonos familia y con Él todas las cosas. Y bueno, concluimos con este versículo que dice así, y es muy claro, ¿no? Dice Éxodo 23, 19, la parte A dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hemos entendido y le damos gracias a Dios, porque cuando lo hacemos por obediencia, Dios se agrada, pero cuando lo hacemos con obediencia y con entendimiento, se agrada aún más. Hemos entendido de que Él nos creó porque nos quiso crear. Él no nos necesitaba, Él no nos necesita a nosotros. En ese Génesis Él nos creó y nos dio con la vida todas las cosas, como mi esposo lo decía, ¿verdad? Y llegó la desobediencia y Él pudo dejarlo hasta ahí, hasta Eva, pero nos amó tanto que nos dio otra oportunidad. Simplemente nos puso una disciplina, pero nos dio otra oportunidad. Y cuando el diluvio, Él también pudo dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos lo hubiésemos dejado hasta ahí? ¿Cuántas veces regañamos y decimos, ya no se puede, que lo haga el Señor, porque de verdad que nosotros no lo vamos a poder hacer? Él nos volvió a dar otra oportunidad y perfeccionó esa oportunidad con Jesucristo. El único Hijo lo dio por nosotros para que nosotros tengamos paz, tengamos sanidad, tengamos provisión, tengamos vida eterna y tengamos la paz que el Señor nos dejó. Entonces, quiero agradecer a Dios porque nos ha hecho entender que lo que tenemos lo tenemos por Él. Que nada de lo que tenemos y de lo que somos fuéramos si no lo tuviéramos a Él. Con todas estas situaciones que el mundo está viviendo, ¿verdad? He escuchado a muchos hermanos y creo que no es casualidad decir, gracias a Dios que lo tenemos a Él. Gracias a Dios que Él nos entregó a Jesucristo, que nos dejó, aún después que Jesucristo subió, nos dejó al Consolador para que día a día entendamos y vivamos gracias a que su Espíritu Santo está en nosotros. Y podamos por ese medio alcanzar la gracia y en el momento que más esperamos, que es cuando el Señor venga a buscarnos, la vida eterna. Entonces, gracias Señor, porque hemos entendido, Padre, que tú nos diste primero, Señor, que tú eres la primicia de Dios para nosotros, Jesús, que tu Espíritu Santo está todos los días solamente esperando que abramos los ojos para decirnos, aquí estoy, si lo puedes hacer, adelante, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, yo cuido tu casa, yo cuido tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus padres, Señor. Así nos dice el Señor, Él nos cuida y cuida todo lo que tenemos. Gracias Dios, porque hoy este pueblo ha venido solamente a agradarte a ti, Dios, a traer sus primicias, lo que tuvo materialmente y lo que no pudo traer porque no lo tuvo, Señor, trae su corazón dispuesto a servirte, Señor, a honrarte, Padre. Gracias, Dios bendito, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A ti la gloria, Señor. Gracias por darnos el privilegio de dar este mensaje a tu iglesia, esta palabra. Hace 21, casi 22 años, faltan unos meses. Hasta el mes de mayo faltan, ¿qué? 4 meses. Sí, 3 meses. Ok. Faltan 3 meses para que hace 22 años, por la gracia de Jesucristo, en este lugar le aceptamos como nuestro Rey Salvador. Y convencidos por su amor y misericordia, dijimos, yo y mi casa le serviremos a Dios. Cuando lo hicimos en aquel entonces, comenzando a comprender el camino de la verdad que es Jesucristo, no teníamos los hijos. Solo teníamos fe y confianza en nuestra juventud de que algún día ellos llegarían. Pero desde aquel momento nos trazamos eso y dijimos, nosotros le vamos a servir a Dios. Y comenzamos ese camino de la mano de Cristo, del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial. Y Él fue momento tras momento, en su tiempo, añadiendo las bendiciones. Y voy a hablar brevemente de las más grandes bendiciones después de la salvación y el Espíritu Santo que el Padre nos dio. Y vino y llegó Carlito. Una gran bendición en nuestras vidas. Para darles un ejemplo, y me gusta ser sencillo y decir las cosas como son. Cuando Carlito nació, estábamos enamorados de él como hijo.
y orábamos. Yo oraba y le decía al Padre: Padre, enséñame a amar a mi hijo como es tu justicia que lo ame, porque yo lo amo demasiado y tengo que amarte primero a ti. Primero tú y después cada cosa en su orden, ¿no? Porque uno los ve chiquitico en su orden. Pero pasaron 7 años, no habíamos tenido más hijos y llegó esta princesa preciosa, Ana Clara, que significa su nombre doblemente bendecida o llena de gracia. Significa el nombre de Ana y Clara es transparencia y pureza. Creo que Dios en nuestros hijos nos ha dado su bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy están aquí sentados con nosotros, pero no es en el mejor lugar que en el momento se desenvuelven sirviéndole a Dios. Pero si ustedes lo notan, Dios ha cumplido sus promesas. Carlito le sirve al Señor en diferentes maneras en su área y Ana Clara también le sirve al Señor en su área. Pero toda la gloria es de Él. Yo quiero decirte con esto que hoy yo no veo el propósito totalmente cumplido en nuestra casa, ¿sabes? Si tú pudieras ver cómo nos ve Dios, encontrarías muchos errores en nosotros aún. Encontrarías muchas cosas que tienen que perfeccionarse y alinearse a la voluntad del Padre. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestros corazones, ese es nuestro anhelo. Y que agarrados del Señor, confiamos en la promesa que dijo: y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo la va a estar perfeccionando según la Biblia? Hasta que Jesucristo venga. ¿Qué te digo con esto? Seguramente tú miras tu casa, tu familia y dices: hay unas cuantas cosas buenas que Dios me ha dado, pero hay unas cuantas cosas aquí que no están funcionando como debe ser. Ten ánimo, ten confianza. Sigue adelante, eso sí, agarrado de Cristo, dándole tu vida a Él, porque Él se compromete en bendecirte y en bendecir tu familia, tus hijos y tu descendencia hasta 1000 generaciones, dice su palabra. Sin más, pues le dejamos este mensaje. Vamos a seguir adelante en el tiempo. Estaremos ministrando nuestras primicias que con todo el corazón le vamos a dar al Señor, poniendo eso primero, nuestros corazones en adoración hacia Él. Y ahí vamos a estar haciéndolo con la lectura de la palabra y todo bíblicamente. Dios les bendiga, iglesia, y sigamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.